Vamos a hablar de lo que es la meditación de la Escritura como medio para el crecimiento en la fe. Meditar para crecer espiritualmente. Aunque yo creo que he señalado y he mencionado la importancia de meditar, si no me equivoco, esta es la primera vez que estoy haciendo un sermón solamente enfocado en la meditación de la Escritura. Y hemos tomado estos dos versículos del Salmo 1, en los que el salmista describe esto que es meditar. Quiero mencionar algunas cuestiones introductorias antes de mirar el texto, entiéndase los versículos 2 y 3. Después de mirar el texto, nosotros vamos a responder a la pregunta, ¿por qué la meditación? Entonces, si hemos dicho que la meditación es un medio para el crecimiento en la fe, la pregunta que quiero de una manera sencilla plantear y responder es ¿por qué la meditación ayuda al crecimiento espiritual? ¿Cuál es la conexión entre meditar y el crecimiento en la fe? Y al final algunas cuestiones prácticas de cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo. Pero quiero mencionar algunas cuestiones introductorias. Primero, quiero hacer una distinción importante. Lo que vamos a hablar, la meditación de la Escritura, no es eso que hacen los que practican yoga, ni los que practican meditación trascendental, ni los que practican el hinduismo o el budismo. Porque todas esas prácticas que acabo de mencionar tienen que ver con vaciar las mentes para desconectarse de la realidad. No estoy hablando de eso. No tiene que ver con vaciar mis pensamientos para entrar en contacto con esta mente cósmica. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de meditación de la Escritura, de algo concreto. Para introducir esto, aunque en unos minutos voy a dar una definición de lo que es meditar en las Escrituras, pero me gustaría citar en el transcurso del sermón a unos cuantos puritanos que hablaban mucho de este tema de la meditación. Por ejemplo, Thomas Watson define la meditación como un santo ejercicio de la mente, por la que traemos a la memoria las verdades de Dios y con seriedad reflexionamos sobre ellas y las aplicamos o nos las aplicamos. Eso es lo que decía Thomas Watson acerca de la meditación. La meditación es un santo ejercicio de la mente por el que traemos a la memoria las verdades de Dios con seriedad y reflexionamos sobre ellas y nos las aplicamos. Y lo otro que me gustaría mencionar es cuáles pudiéramos decir son los obstáculos para la meditación de la Escritura. ¿Por qué esto es raro? Yo creo que podemos señalar 3 razones de por qué los cristianos no meditan o no aplican su tiempo, no aplicamos nuestro tiempo para este santo ejercicio, como decía Thomas Watson. Número 1, estamos muy distraídos. Estamos muy distraídos. Mucha diversión, mucho entretenimiento. No solamente roban nuestro tiempo, sino también nuestra energía. La energía mental que nosotros requerimos para aplicarla a pensar en las verdades bíblicas, se lo roba el entretenimiento y la diversión. 2, que estamos muy ocupados. Yo pudiera decir
yo creo que a muchas personas les encanta estar ocupados. Entonces, como estamos distraídos y estamos muy ocupados, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Y la tercera razón o el tercer obstáculo para la meditación, que yo creo que es más de fondo, es que ignoramos el provecho de esta práctica. Ignoramos los beneficios de la meditación. Desconocemos el fruto que Dios puede traer a nuestras vidas a través de un tiempo de meditación. Así que mi oración y mi deseo es que usted tenga una oración y deseo mientras vamos escuchando al salmista, de que el Señor pueda instruirnos y que podamos abrazar esta santa disciplina, este santo ejercicio que es la meditación de la Escritura. Probablemente alguna mente estará diciendo, wow, no tengo ni tiempo ni para leer la Biblia, voy a tener tiempo para meditar la Escritura. Si ese es tu caso, que Dios te traiga convicción. Que Dios te traiga convicción. Debo decir que la meditación no es una práctica o un lujo y una práctica de los súper espirituales. Nosotros vamos a ver textos del Nuevo Testamento que nos confirman esta verdad. Así que vamos a empezar mirando el texto. El Salmo 1 presenta un contraste entre el justo y el malo. Se contrasta el carácter de cada uno, se contrasta el estilo de vida de cada uno y se contrasta el final de ambos. Los versos 1 al 3 se enfocan en el hombre justo y los versos 4 al 6 se enfocan en el malvado o el malo. Como hemos leído hace un momento, el verso 1 expresa lo que no hace el justo. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, dice algo que no hace, no estuvo en consejo de malos, pero tampoco estuvo en camino de pecadores, es decir, no vivió como los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, queriendo decir, no tenía una clase de compañerismo íntimo con aquellos que desprecian a Dios. No tiene compañerismo, del compañerismo que no busca influenciar a los hombres que no están con Dios. El verso 3 de este texto se enfoca o expresa el fruto de la piedad y la justicia de este hombre justo. En el verso 2 de nuestro pasaje se dice que este hombre hace algo y disfruta algo. Es lo único que se dice acerca del carácter de este hombre. El versículo 2. Dice algo puntual y positivo acerca del justo. ¿Qué es lo que dice? Se deleita en la ley de Jehová y en su ley medita de día y de noche. Vamos a mirar detenidamente estas dos cosas que dice. Su delicia o su deleite. Una manera de escuchar este sermón pudiera ser un ejercicio mental, honesto, valiente, sincero, humilde, de responder a la pregunta, ¿me deleito yo en la ley de Dios? Deleitarse es gozarse, es encontrar alegría, experimentar un sentido de
placer, satisfacción, es disfrutar. Ahora bien, el texto dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aquí la palabra ley sirve para referirse a toda la Escritura. El término ley encierra toda la revelación de Dios, su palabra, incluyendo la ley, los profetas y los salmos. Digo esto porque esta era la distinción que hacían los judíos del Antiguo Testamento: la ley, los profetas y los salmos. Para este justo, la palabra de Dios es su gozo y su placer. Se deleita y alegra, pero ¿en qué sentido? Se deleita y alegra al conocerla, al entenderla, vivirla, obedecerla, proclamarla. Esto no es solamente decir, yo me deleito en la ley porque cada vez que la leo me deleito. Es mucho más que eso. No es menos que eso, pero es mucho más que eso. El salmista dice que el justo encuentra su deleite en la ley. Encuentra su deleite, entonces decimos, en aprenderla, en estudiarla, en discernirla, en aplicarla a su vida, en sujetarse a ella, en compartirla con otros. Es su deleite, es su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. El salmista del Salmo 119, mire, escuche lo que él decía en el versículo 97. Cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Cuánto amo tu ley. Bien, versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley, ¿qué dice ahí, mis hermanos? Medita de día y de noche. Medita de día y de noche. Quiero dar una definición de lo que implica. Yo sé que esto es, intuitivamente nosotros sabemos qué es meditar. Pero no quiero que algunos elementos se queden fuera de nuestra comprensión de lo que supone meditar. Meditar, estoy dando esto porque el pasaje me está diciendo, en su ley medita de día y de noche. Meditar es la práctica de usar nuestros pensamientos atenta y detenidamente. Atenta y detenidamente. ¿Para qué? Puesto tres cosas aquí. Para comprender, para analizar y para admirar. Tres cosas aquí hay. Meditar es la práctica de usar nuestros pensamientos atenta y detenidamente para comprender, para analizar y admirar una verdad bíblica o una realidad redentora con el propósito de adorar a Dios y ser transformados. El justo, mis hermanos, no solo conoce y obedece la Escritura, también la tiene en su mente y en su corazón. Él también reflexiona en ella. La trae aquí, la trae a su alma, la pondera, la examina, la contempla. Así que decimos esto: el justo usa sus pensamientos atenta y detenidamente. ¿Para qué? Para comprender y admirar a Dios en su palabra. Medita en la ley, medita en lo que Dios dice, medita en sus afirmaciones, medita en lo que Dios manda y en lo que Dios prohíbe. Medita en sus amenazas y en sus advertencias. Medita en sus promesas de consuelo y restauración.
Medita en las declaraciones que Dios hace acerca de la realidad. Hay dos prácticas que pueden ilustrar un poco lo que es meditar. Meditar es algo parecido a lo que hacemos en el tiempo de Navidad, cuando las familias adornan sus casas con luces y usted va por algunas cuadras y usted ve toda la cuadra llena de luces. Y algunos son extraordinarios. Y nosotros, si estamos yendo a 20 millas, bajamos un poco la velocidad y miramos. ¿Y qué hacemos? Contemplar. Eso es meditar. En un sentido, usted pausa para dejar que su mente procese. Lo otro es menos común, pero es lo que hace un amante del arte o un visitante de un museo o un visitante de una exposición de pinturas. Va y no es como las personas que quieren darse su dosis de cultura y se van a ver la Mona Lisa y se toman una foto con la Mona Lisa y ya su dosis de cultura la tuvieron ya por un momento. No, el amante del arte para y mira la pintura y la observa detenida y atentamente. Él no pasa rápido. El apagado, ¿no? Para ver la exposición. Bueno, eso es meditar, mis hermanos. Nos detenemos para comprender o para analizar y admirar algo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita, dice. Eso es lo que él hace. Usa sus pensamientos atenta y detenidamente para comprender, analizar y admirar una verdad bíblica con el propósito de adorar a Dios y ser transformado. Pero dice, en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Es decir, la medita constantemente. Reflexiona mañana, reflexiona tarde y reflexiona en la noche. Es decir, es un ejercicio diario, es un hábito frecuente del justo. Una parte importante en su agenda diaria. Una práctica central en su vida porque no nos dice nada más que hace. No hay otro verbo activo en un sentido. Porque en un sentido el deleitarse es algo que Dios produce aquí adentro. La única característica de esta persona que describe el salmista es que esta persona medita de día y de noche. Es una práctica central en la vida del justo. Sus pensamientos, sus recuerdos, su memoria están puestos al servicio de la palabra de Dios. Su mente y su alma están llenas, están influidas, están controladas por la ley de Dios y por la verdad de su palabra. Todos los días, como el Señor le dijo a Josué. Usted recordará Josué capítulo 1, versículo 8, le dice el Señor a Josué, antes de entrar a la tierra prometida, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es decir, háblala constantemente, recítala, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esto es lo que nosotros tenemos aquí, mis hermanos. Él se deleitaba en la ley. Aquí su alma encontraba un deleite en leer, estudiar, someterse
Pero él meditaba en esta ley. Él pensaba en esto. Y lo hacía de día y de noche, constantemente. Constantemente. Antes de mirar el versículo 3, donde vamos a ver el fruto de esa vida, quiero responder a la pregunta: ¿qué constituye entonces meditar en la Escritura? Pudiéramos decir, mis hermanos, meditar en Dios, porque la Biblia, en última instancia, es un libro acerca de Dios. Reflexionar en su carácter, es decir, en sus perfecciones. Ponderar su sabiduría, ponderar su bondad, ponderar su poder, su justicia, su santidad, su gloria, la gloria de Dios. Pensar, no solamente meditar en el carácter de Dios, también en los hechos o las obras de Dios. Pensar detenidamente. ¿Cuáles obras? Bueno, básicamente estas tres grandes categorías, que es las obras de creación, las obras de providencia y su obra de redención. Pensar en la creación, pensar en cómo actuó en la historia, juzgando y salvando, y pensar en lo que ha hecho para redimirnos en Cristo. ¿Qué constituye meditar? Constituye ponderar detenidamente y atentamente en quién es Cristo. Cristo como sacerdote, Cristo como pastor, Cristo en su humildad, Cristo en su sacrificio, Cristo en su compasión, Cristo en su sensibilidad, Cristo en su paciencia. Pero no solamente en quién es Cristo, sino también ponderar atenta y detenidamente en lo que Cristo ha hecho por nosotros, en lo que Cristo nos ha dado, en lo que ahora somos a causa de Cristo. Meditar en nuestra condición de pecadores y en nuestra condición de pecadores redimidos. Reflexionar y admirar las bendiciones eternas que Cristo compró. En los 1600 había un teólogo presbiteriano, Edmund Calamy, decía esto: la meditación deliberada toma lugar cuando un hombre aparta un tiempo y entra en su aposento privado, es decir, su habitación, o da un paseo privado, seguramente un parque, un lugar de bosques, y allí medita deliberadamente en las cosas del cielo. Esta deliberación, decía, se posa en Dios, en Cristo y la verdad, al igual que y aquí hay otro ejemplo de qué significaría meditar. Un ejemplo de la naturaleza que ilustre qué es meditar. Y mire lo que Edmund Calamy decía: al igual que la abeja se posa y hace morada en la flor para absorber toda la dulzura. Vayamos al versículo 3 de nuestro texto. El efecto, lo que ese deleite y esa meditación de la Escritura, de la palabra, produce. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este justo que se deleita en la verdad de Dios y que la medita es uno que experimenta prosperidad, experimenta vida, experimenta bendición. Para ilustrar la bendición que este hombre justo recibe, el autor usa un árbol.
un árbol. Él nos coloca delante de la naturaleza. Nos presenta un árbol junto a un río. Y por la descripción que nos da, podemos decir que es un árbol frondoso. ¿Por qué decimos eso? Porque su hoja no cae, dice. Es un árbol fructífero. ¿Por qué decimos eso? Porque da su fruto a su tiempo. Y es un árbol lleno de vida por las aguas que recibe en su raíz. Yo creo que aquí coincidimos nosotros. Si hay una imagen que comunique o simbolice vida, fruto y abundancia, es la imagen de un árbol. Lleno de frutos, lleno de hojas, a la orilla de un río. No hay imagen más poderosa que comunique vida, vigor, que la imagen de un árbol plantado junto a corrientes de agua. La imagen es potente. Lo que nos quiere decir el autor es que el efecto que produce una vida centrada en la palabra, buscando la palabra, abrazando y reflexionando la palabra, es bendición, es prosperidad, es salvación en el sentido más importante. El fruto es crecimiento espiritual, madurez espiritual, vigor espiritual. Y en última instancia, una vida fructífera. El justo crece y florece en su vida, conociendo la palabra, mis hermanos, amando la palabra, sometiéndose a la palabra y meditando en ella. Meditando en ella. Antes de mirar algunas cuestiones prácticas, a mí me gustaría que pensemos por un momento cuál es la relación entonces entre meditar y avanzar en la fe cristiana. ¿Por qué florecemos cuando meditamos? Yo quiero responder esto. Hay un pasaje que voy a citar en un momento de 2 de Timoteo, si quieres lo puedes ir buscando. Pero lo primero que yo debería decir es esto, mis hermanos. Usted sabe que Pablo le decía a los romanos, esto es Romanos 12:2, sé transformados, y dice, ¿a través de qué? A través de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, renovar el entendimiento es el fundamento de la transformación de un creyente. Un creyente no será transformado, no crecerá en la fe si su mente no es renovada. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué florecemos cuando meditamos? Porque la meditación puede ayudarme a renovar mi mente. Meditar me ayuda a pensar más bíblicamente y cuando eso pasa, entonces puedo ser transformado y crecer. Eso quería decirlo a nivel básico desde las palabras del apóstol Pablo. Pero yo quiero que usted vea una conexión que hace el apóstol Pablo entre meditar y crecer en entendimiento y en consecuencia en carácter. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 7. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 7. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Considera lo que digo, Pablo diciéndole a Timoteo. Esa palabra considera también puede traducirse reflexiona, toma en cuenta, piensa, medita en lo que te estoy diciendo. Y la pregunta que yo le hago, ¿cuál es el efecto de eso? ¿Qué va a pasar cuando eso suceda? ¿Ah? No. Cuando él medite en las palabras de Pablo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a recibir entendimiento. Eso es lo que el texto dice. Considera lo que te estoy diciendo, Pablo,
Considera lo que te estoy escribiendo y lo que estás leyendo, y el Señor te va a dar entendimiento. ¿Ve la conexión que hay? Señor, dame entendimiento de tu palabra. Mientras miro TikTok 2 horas. No hay eso. No hay eso. Quería decir esto. La meditación ayuda a nuestro crecimiento. Porque al meditar, agradamos a Dios. Cuando usted usa su mente. ¿Se acuerda que Jesús decía, amarás al Señor tu Dios? ¿Con qué? Con toda tu alma, corazón y qué. Si yo uso mi mente para pensar en Dios y en su palabra, yo estoy agradando a Dios. Entonces, Él recompensa ese esfuerzo dándonos una mayor comprensión y una mayor fe de la verdad que meditamos. Dios es honrado cuando usamos nuestros pensamientos para contemplarlo y admirarlo. Dios es honrado al usar nuestros pensamientos para contemplar una promesa, un mandato o una declaración. Por eso es que Dios bendice nuestra meditación dándonos la gracia de comprender y apreciar la verdad meditada. En la medida que yo entiendo mejor y yo creo más, yo voy a crecer espiritualmente. Yo voy a disfrutar más de Dios. Yo voy a crecer en la piedad de Cristo. Yo voy a crecer en el conocimiento de Cristo. No quería dejar esto, mis hermanos, sin señalar algunas cuestiones prácticas. Primero, frecuencia y lugar. Frecuencia y lugar. Separa un tiempo en el día. Y fija un lugar donde vas a leer la palabra y la vas a meditar. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes hacer eso, hermano de día de adoración, hermana de día de adoración? Ahora, si tú dices, ¿cómo comenzar? ¿Sabe cómo usted comienza? Comenzando. Hagámoslo. Medita poco a poco. Puedes empezar, si esto no es una práctica a la que has estado habituado, empieza con 5 minutos. Luego 10, luego 15. Comienza. Con la gracia de Cristo y con la ayuda del Espíritu, comienza. Anota. Para algunos les puede ayudar esto. Puedes escribir las cosas que vas reflexionando. Deja que la palabra sea lo que captura tu mente. Y puedes ir anotando. Eso puede ayudar a tu concentración o a darte claridad en lo que estás reflexionando. La tercera pregunta pudiera ser, o la otra pregunta es, ok, ¿de dónde surge el contenido de mi meditación? Quiero señalar 3 cosas. Probablemente no son las únicas, pero 3 cosas que abarcan meditar en los sermones de los domingos, meditar en los que has leído, meditar en los que has memorizado. Nosotros podemos empezar meditando en el sermón del domingo. Escuche lo que Richard Baxter decía. ¿Por qué se pierde tanta predicación entre nosotros? Porque ya llega el martes y la mayoría no sabe de qué se habló.
¿Por qué se pierde tanta predicación entre nosotros? Y los profesantes pueden ir de sermón en sermón y nunca se cansan de oír o leer, y sin embargo tienen almas tan débiles y hambrientas. ¿Por qué?, preguntaba él. Y él decía: no conozco ninguna otra causa más cierta ni mayor que la ignorancia e inconsiderada negligencia en la meditación. Si hay algo en lo que no tenemos excusa aquí en la Florida es el tiempo. La mayoría de nosotros conduce vehículos y la mayoría de nosotros toma 10 minutos en vehículo. Pero la bendita radio muchas veces, o el bendito podcast, y no, pero son podcasts cristianos. ¿Qué importa? Apaga el bendito podcast. Apaga la bendita radio. Que de paso, aquí en la Florida no hay ninguna buena radio. ¿Qué hace usted escuchando radio? Y medite en la palabra. Medita en la palabra. 2, medita en lo que has leído. Medita en lo que has leído. Si tú solo lees la Escritura y no la meditas, es como comer carne sin masticarla. Edmund Calamy decía: ¿por qué hacen tan poca impresión sobre nosotros las promesas y amenazas de Dios? Es decir, ¿por qué tienen tan poco impacto cuando nosotros leemos una promesa o un mandato o una amenaza de Dios? ¿Por qué tan poco impacto? Y él decía: porque no meditamos en ellas. Aquí todos nosotros tenemos un área en el que cojeamos vilmente y en la que nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Y nosotros tenemos que tomar en serio eso, mis hermanos. Nosotros no podemos leer cuestiones como estamos llamados al servicio y no meditar y no pensar en eso y poner nuestra vida a la luz de eso. Medita en lo que has memorizado. Medita en lo que has memorizado. Si tu capacidad es memorizarte solamente un versículo, imagínate que te hayas memorizado Juan 14:6. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y tú ya tienes con ese versículo, tienes 24 horas de meditación, una semana de meditación. Y si divagas rápidamente, vuelve otra vez a Juan 14:6. Y si te distraes rápidamente, vuelve otra vez. Romanos 8:1. Ninguna condenación pues hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Vuelve a eso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo le aseguro, amado hermano, amada hermana, usted medita ese versículo 3 de Efesios 1, de lunes a viernes, y la incidencia de ansiedad, de queja y de carnalidad va a ser menos. Yo le aseguro. Tu sentido de insatisfacción porque quieres tener más, se cura con eso. Porque Pablo está diciendo,
Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces tú, sentado en tu lazy boy en la casa o afuera, sentado, y tú dices, wow, pero ya Dios me bendijo con toda bendición espiritual y yo aquí amargado porque no tengo el carro que tanto he soñado, o el trabajo, o la situación. Yo ya he sido bendecido espiritualmente, con toda bendición espiritual. Mi queja no tiene sentido. Al contrario, debería vivir adorando y dando gracias a Dios porque Él ya me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Soy bendecido. ¿Se da cuenta que un momento de meditación se puede convertir en un momento de grito de alabanza? El Señor es mi pastor. Y usted le da, y usted le da, y usted le da, y si usted quiere hace un estudio de la palabra nada. Nada. Y usted comienza, ¿qué significa nada? Y usted mismo se responde, nada. Yo soy una oveja de Cristo. Él es mi pastor. ¿Te imaginas una oveja, su pastor? O buscas una imagen y piensas y tú dices, pero ¿por qué estoy consumido de miedo? ¿Por qué estoy consumido de miedo? ¿Por qué estoy triste? Si este pastor está conmigo, cerca a mí, protegiéndome. Al contrario, me está llevando a aguas de reposo. Y si ando en valle de sombra de muerte, que es verdad, vamos a pasar valles de sombra de muerte, pero no temeré mal alguno. Oh, pero pastor, estoy leyendo 1 Samuel 17 y ahí no hay ninguna promesa ni nada bonito. Bueno, sí hay algo bonito. David le dice a Goliat, tú vienes a mí con espada, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y qué hacemos con eso? Meditamos en eso. Aunque mi enemigo venga con espada, aunque mi enemigo, como David tuvo un enemigo, Goliat, venga con espada, yo puedo confiar en el Señor, yo puedo descansar en el Señor. ¿Por qué estoy ansioso? Y usted le puede preguntar a su alma, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Usted puede meditar en Isaías 40:15 cuando dice, he aquí las naciones le son como una gota de agua que cae en el cubo. Mire qué imagen más potente. Aquí está Dios, aquí están las naciones. El profeta ilustra a las naciones como una gota e ilustra a Dios como un cubo. ¿Le estoy teniendo miedo a una nación? Cuando una nación es comparada como una gota delante de Dios que cae en un cubo y se pierde. Ya usted ve a los cristianos en estos días rasgándose las vestiduras. Va a haber la tercera guerra mundial. Israel atacó a Irán, Irán atacó a Israel y volvieron y atacaron la tercera guerra mundial. No sé qué va a pasar. Nosotros sabemos lo que va a pasar. Dios va a disponer de las naciones porque las naciones son como una gotita de agua que cae en el cubo. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Señor, y yo que estoy pensando divorciarme, y yo que estoy tratando a mi cónyuge como si fuese otra entidad,
y estoy maltratando y estoy hablando palabras ofensivas y le estoy diciendo tu cuenta allá y yo mi cuenta aquí. Vivimos como que estamos separando lo que Dios ha unido. O cuando Pedro dice que la verdadera belleza de la mujer es el espíritu afable y apacible. Ahora, esa meditación de la belleza de la mujer teniendo un espíritu afable y apacible no es único de las mujeres. El hombre casado puede y debe meditar en eso. Porque el hombre casado puede decir, ok, puede hacer cosas como esta. Quizás mi esposa tiene muchos defectos, pero puedo reconocer que ella tiene un espíritu afable y apacible. Y Dios dice que eso es hermoso. Así que por más que yo vea otras cosas, yo voy a ver lo que Dios ve. O el hombre puede decir, mi esposa tiene muchas virtudes, pero afable y apacible son de las cosas más lejísimas que veo. Señor, ayúdame a yo exhortar a mi esposa para que ella pueda crecer como un espíritu afable y apacible. El soltero que quiere casarse debe decir, Señor, ayúdame a mirar el espíritu afable y apacible en una mujer como algo hermoso por encima de todas las otras cosas. La mujer mira y piensa, Señor, tú dices que verdadera belleza no es 90, 60, 90, una cara bonita, un cuerpo esbelto. No, tú dices que verdadera belleza es un espíritu manso, dócil, tierno. Dame eso, Señor. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Lo poderoso que puede ser una vida de meditación en la Escritura. Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando yo era un pecador, vil pecador, cuando era hijo del diablo, enemistado con Dios, Cristo murió por mí. Cristo muere por mí, no muere, y aquí es donde aquí puedo desconectar esta idea, ¿no? De que el amor de Dios es como el amor de una madre. No, el amor de una madre es por algo que ella ha creado aquí, procreado aquí, y es suyo. El amor de Dios por un pecador es el amor de Dios por un enemigo. Por eso es que dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, cuando yo estaba en mi peor versión, Dios me amó. ¿Qué me hace pensar que Dios me ha dejado de amar si yo ya estoy en Cristo? Escuche esto. Meditaré en todas tus obras, Salmo 77:12. En tus mandamientos meditaré, Salmo 119:15. Meditaré en tus estatutos, Salmo 119:48. Meditaré en tus mandamientos, Salmo 119:78. Meditaré en tus mandatos, Salmo 119:148. Escuche esto es el Salmo 145, versículo 5. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. ¿Y qué del Nuevo Testamento? 2 ejemplos solamente quiero dar. Pablo dice en Filipenses 4:8, hermanos, en todo lo que es verdadero, en esto pensad. ¿Y dónde está la fuente de la verdad? Dios en Cristo por medio de su palabra. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que está diciendo es, usa tus pensamientos, usa tu mente, usemos nuestra mente, mis hermanos. Usemos esto.
No dejemos que esto sea lleno de basura, de cosas tan banales, tan superficiales, triviales. Que esto se llene de la verdad, de la palabra de Dios. Y Pablo le dice a los colosenses: poned la mira en las cosas de arriba, en Colosenses 3, versículo 2 y 3, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, porque habéis muerto. Y alguien diría: ¿y qué hay arriba? Y él dice: vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo está diciendo: si tu mente va a estar ocupada en algo, piensa en Cristo, medita en Cristo. Tu pastor, tu sumo sacerdote, tu rey, tu Señor, tu Salvador, el camino, la verdad y la vida, el pan que descendió del cielo, el agua de vida eterna, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el león de la tribu de Judá. Medita en Cristo, piensa en Cristo, en todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él es para nuestra redención. Mi oración, mis hermanos, es que podamos apreciar el beneficio de la meditación diaria de la Escritura y seamos animados a empezar esta práctica o a retomarla si la hemos descuidado, o a fortalecerla. Que podamos hacer un compromiso con Dios, con su palabra y con nuestra alma, que resolvamos practicar la meditación y que lo hagamos con la intención, con la expectativa y la oración de que Dios puede darnos comprensión y fe en la verdad que meditamos. Que Dios nos encienda con una devoción por Él, mis hermanos. Que en la medida que nos aplicamos a la meditación de la palabra, podamos ver más y apreciar más a Cristo. Que lo podamos tener aquí en nuestra mente, en nuestra alma, para que Dios produzca un deleite en Él y en su palabra. Para que tú también puedas decir: oh Señor, en tu ley está mi delicia. En tu ley está mi delicia. Por eso la sigo meditando de día y de noche. Porque quiero ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Vamos a orar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Danos una mente, danos ojos, danos un corazón diligente, aplicado en la meditación de tu palabra. Ayúdanos si esto en medio nuestro no es algo que se ha practicado nunca. Te pido que concedas la gracia, el impulso, el querer, la voluntad para aplicarnos a esto, Señor. Y aunque no seamos muy diestros con la Escritura, que podamos tomar esa verdad, ese pasaje, esa declaración, esa promesa, esa advertencia, ese mandato, esa prohibición, y lo fijemos en nuestra mente. Y ayúdanos a que esto sea una práctica común, constante, en la que encontremos fruto, en la que crezcamos, y que tú, Señor, mientras lo hacemos, tú produzcas en nosotros un deleite en tu palabra, deleite en conocerla, en escucharla, en discernirla, en estudiarla, deleite en someternos a ella, deleite en vivirla, en obedecerla, en proclamarla, en hablarla. Oh Señor, danos el regalo del Salmo 1. Que tu ley sea nuestra delicia, y que en tu ley meditemos de día y noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.